1 de marzo de 2019, Brownsville, Texas. Mientras miles de gargantas coreaban las canciones a todo pulmón, como si Bronco siguiera siendo una familia entera, sin fisuras, sin heridas, sin nada roto por debajo, detrás de aquel escenario se estaba sellando una llaga que llevaba casi 4 décadas descomponiéndose en el más absoluto silencio. No hubo puñetazos. No hubo gritos delante de la multitud. No hubo ninguna cámara capturando el instante preciso de la fractura, ese segundo exacto en que algo se quiebra para siempre. Solo había un hombre con la presión arterial disparada hasta las nubes, con el cuerpo molido de tanto cargar un acordeón durante años y años sobre los mismos hombros, y con esa certeza demoledora clavada en el pecho. El compadre con quien había repartido fama, kilómetros de carretera, ovaciones y desgracias, ya no lo miraba como a un hermano de sangre elegida, sino como una pieza intercambiable dentro de un engranaje que movía millones. Ramiro Delgado no estaba abandonando un concierto cualquiera aquella noche. Estaba abandonando una vida completa, una que había construido nota por nota. Y Bronco, ese grupo que México entero había bailado en bodas, en ferias de pueblo polvorientas, en palenques calurosos y en cantinas de madrugada, empezaba por fin a dejar ver la grieta que siempre había permanecido oculta bajo las botas vaqueras, los sombreros y las sonrisas pulidas de la televisión. Porque esta no es nada más la historia de una banda célebre que llenaba plazas. Esta es la crónica de cómo un nombre que vio la luz en Apodaca, entre la pobreza y el polvo, terminó transformándose en todo un imperio. Es el relato de cómo un pacto sostenido en la confianza, en la palabra dada y en el apretón de manos, se fue pudriendo poco a poco hasta volverse una pelea encarnizada por dinero. De cómo una amistad de compadres, de esas que parecen indestructibles, acabó enredada entre abogados, nóminas, marcas registradas y una demanda que la prensa llegó a cifrar nada menos que en 300 millones de pesos. Hoy vas a descubrir 4 cosas que muy pocos conocen a fondo. 4 piezas de un rompecabezas doloroso. La primera, cómo Bronco surgió entre el polvo, la pobreza y unas ganas feroces, casi desesperadas, de triunfar, en un tiempo en que nadie, absolutamente nadie, sospechaba que aquel sonido tan popular iba a terminar conquistando a México y a media Sudamérica. La segunda, cómo Ramiro pasó de ser una pieza fundamental al frente del acordeón a sentirse, según sus propias denuncias, tratado como un simple empleado de planta dentro de la historia que él mismo había contribuido a levantar con sus manos. La tercera, cómo el nombre Bronco, la bioserie, los conciertos y las cuentas terminaron convirtiéndose en el epicentro de una batalla legal que estalló con fuerza en Monterrey en septiembre de 2019. Y la cuarta, cómo una frase soltada en público sobre lo que de verdad es la amistad dentro de los grupos musicales terminó enterrando para siempre, bajo tierra, la fantasía del compadrazgo. Guárdate bien esta idea, porque te va a acompañar a lo largo de todo el camino. La cuenta nunca cuadró. La vas a escuchar repetida de 1000 maneras distintas a lo largo de esta historia, como un eco que regresa una y otra vez. Porque antes de Brownsville, antes de la demanda, antes de la ruptura definitiva, hubo un origen humilde, y fue justamente ahí, en ese punto de partida, donde arrancó todo lo que vino después. Todo empezó mucho tiempo antes de Brownsville, mucho antes de las cámaras, de los pleitos legales, de los titulares escandalosos de los periódicos, de los abogados de traje y de esa palabra que acabaría rompiéndolo todo desde adentro, desde el corazón mismo del grupo, compadre. Todo empezó en Apodaca, Nuevo León, a finales de los años 70, cuando el norte de México todavía olía a tierra reseca y caliente, a cerveza derramada en los bailes del pueblo, a camiones viejos cargados hasta el techo con instrumentos amarrados, a hombres que tocaban hasta que salía el sol porque sencillamente no conocían otra manera de arrancarle algo a una vida tan dura. 1979. Agua Fría. Un escenario diminuto, casi sin gloria alguna, de esos donde el polvo se te cuela hasta dentro de los zapatos y el público no le perdona ni un error, ni un titubeo, a nadie. Ahí Bronco todavía no era leyenda,
Ni de lejos. No era serie de televisión, no era marca registrada, no era un negocio millonario con oficinas. Era apenas una apuesta arriesgada, casi temeraria. 4 hombres intentando sonar diferente en un mundo saturado, donde montones de grupos nacían una noche cualquiera y se esfumaban a la siguiente sin dejar el menor rastro, sin que nadie los recordara. Pero había algo en ellos, algo difícil de nombrar, algo crudo, algo profundamente popular, algo que no parecía cocinado en una oficina de mercadotecnia con calculadora en mano, sino arrancado de cuajo, directamente de las calles, de las cantinas humosas, de las ferias, de esas familias obreras que necesitaban bailar el fin de semana para olvidarse, aunque fuera un rato, de lo pesada que había sido la semana entera. Lupe Esparza venía desde muy abajo, desde Durango, desde una vida en la que nada estaba asegurado de antemano, donde cada cosa había que pelearla. Y quizás justo por eso comprendió antes que cualquier otro que el hambre puede ser una maestra cruel, pero también tremendamente eficaz. Cuando alguien crece con la sensación constante de que todo se le puede resbalar de las manos en cualquier momento, aprende a aferrarse con fuerza, con demasiada fuerza incluso, a aquello que consigue. Al principio, esa fuerza se veía como pura disciplina, se veía como liderazgo nato, se veía como visión de futuro. Él cantaba al frente, empujaba al grupo hacia adelante, hablaba con todos, soñaba en grande, más grande que nadie. No quería que Bronco fuera un grupo más del montón, uno de tantos. Quería que ese nombre se quedara tatuado, grabado a fuego, en la memoria de México. Y entonces, casi sin avisar, comenzó el ascenso. Los bailes pequeños se convirtieron en plazas repletas. Las ferias de pueblo se transformaron en giras completas que cruzaban estados. Y las canciones empezaron a meterse en los hogares como si siempre hubieran vivido ahí, como si fueran parte del mobiliario. Bronco no sonaba como los demás, y eso la gente lo notaba de inmediato. Tenía una mezcla rara, casi imposible, de ternura y de barrio, de rancho y de ciudad, de romanticismo suave y de golpe popular directo. La gente no se limitaba a escucharlos por la radio, los adoptaba como propios, los hacía suyos en las bodas, en las fiestas de 15 años, en la cabina de los camiones de carga, en las cantinas, en pueblos perdidos, donde la radio era la única compañía y donde una sola canción podía volverse, sin más, un recuerdo familiar que duraría toda la vida. Bajo la dirección de Óscar Flores, el grupo dejó de ser una simple aventura de fin de semana y empezó a convertirse en un auténtico fenómeno de masas. Apodaca ya no era solamente el punto de salida, el lugar de nacimiento. Era la raíz profunda de una maquinaria que comenzó a pelear de tú a tú con los gigantes del medio, a tumbar fronteras que parecían infranqueables, a recorrer México de punta a punta y luego a viajar por otros países de América Latina, Argentina, Bolivia, Paraguay, lugares lejanos donde tal vez nunca habían pisado el polvo de Nuevo León, pero donde sí entendían perfectamente, en la piel, el dolor que cabe dentro de una canción bien cantada. Pero escucha bien esto, porque es justo aquí donde empieza a abrirse la grieta. Mientras el público veía botas, sonrisas, melenas largas al viento, bigotes espesos y pura camaradería de hermanos, detrás de esa imagen entrañable se estaba gestando, en silencio, otra cosa muy distinta. Bronco ya no era solamente música para bailar, era dinero, eran contratos firmados, eran discos prensados por miles, eran películas, era televisión en horario estelar, era mercancía con su nombre, era, en resumen, un nombre capaz de vender por millones. Y cuando un nombre empieza a valer millones, la pura amistad deja de bastar, deja de ser suficiente para sostenerlo todo. Ramiro Delgado entró en ese mundo con su acordeón al hombro y con una condición que, según su propia versión de los hechos, marcaba toda la diferencia entre ser un simple empleado y ser un verdadero socio del proyecto. No llegó como una sombra que pasa desapercibida. No llegó como simple relleno para completar la alineación. Su instrumento se volvió una parte esencial, medular, del sonido inconfundible de Bronco. Una columna invisible pero firme,
que sostenía buena parte de esas canciones que después la gente cantaría a gritos, sin detenerse jamás a preguntarse quién había puesto el alma detrás de cada acorde. Ramiro pagó su entrada a esa historia, y la pagó cara. Y no la pagó solo con dinero contante y sonante, sino con noches enteras sin pegar el ojo, con carretera y más carretera, con sudor, con cansancio acumulado en los huesos, con años completos pegado a un escenario tras otro sin descanso. Y durante mucho tiempo, demasiado quizás, todo pareció marchar de maravilla. Aquellos hombres se llamaban compadres entre sí, con cariño verdadero. Compartían las ovaciones del público, compartían los viajes interminables por carreteras solitarias, compartían esa clase de gloria embriagadora que termina confundiendo a cualquiera. Porque cuando miles de personas rugen tu nombre noche tras noche, bajo las luces, uno llega a creer ingenuamente que nada se va a quebrar jamás, que aquello es eterno. Pero sí se quiebra, claro que se quiebra despacio, casi imperceptiblemente, primero en el silencio de los gestos, después en los papeles, y más tarde en cuentas que sencillamente no explican lo que tendrían que explicar. La cuenta nunca cuadró. Y aunque en aquellos años dorados, llenos de éxitos, nadie quería verlo ni nombrarlo, la semilla del conflicto ya estaba sembrada y germinando, porque Bronco estaba dejando de ser una hermandad nacida en el polvo para transformarse, ladrillo a ladrillo, en un imperio. Y en los imperios, tarde o temprano, sin excepción, alguien acaba decidiendo quién manda, quién cobra, quién obedece callado y quién se queda fuera de la fotografía. Pero cuando Bronco empezó a valer mucho más que una simple canción de amor, el verdadero campo de batalla dejó de estar en el escenario iluminado. Ya no estaba en las ferias, ni en los palenques, ni en aquellas madrugadas eternas en las que el público pedía otra y otra canción más, hasta que la voz se partía de tanto cantar. El verdadero campo de batalla empezó a esconderse en otro sitio mucho menos visible, en oficinas con aire acondicionado, en papeles archivados, en registros oficiales, en nombres escritos con tinta fría y burocrática, en documentos que la gente común jamás llega a ver en su vida, pero que tienen el poder silencioso de decidir quién se queda con una historia completa. Piénsalo un momento, con calma. Un grupo puede nacer del hambre compartida, de la amistad sincera, de promesas hechas en plena carretera de noche, de manos apretadas con fuerza después de un concierto especialmente difícil. Pero en cuanto ese grupo se convierte en una marca, en un activo, la palabra hermano empieza a pesar bastante menos que una firma al pie de un contrato. Y ahí, exactamente ahí, según la versión que envuelve toda la disputa de Ramiro Delgado, comenzó la herida más profunda de Bronco. No con una pelea ruidosa a la vista de todos, no con una traición gritada en público frente a las cámaras, sino con una transformación silenciosa, casi invisible, el lento paso de familia musical a estructura fría de poder. Ramiro creía, con toda honestidad, que su lugar estaba garantizado para siempre. Había llegado con el acordeón bajo el brazo, con trabajo duro y constante, con años de escenario acumulados sobre la espalda, con una participación que, según su propia postura, no era ni de cerca la de un simple acompañante de fondo. En la memoria del público, su sonido estaba pegado a Bronco como la tierra está pegada al norte, sin posibilidad de separación. Ese acordeón no era un mero adorno decorativo, era pulso, era identidad pura, era una pieza fundamental de la maquinaria emocional que lograba que millones de personas reconocieran al grupo desde los primerísimos segundos de cualquier canción, antes incluso de que entrara la voz. Pero aquí viene lo que casi nadie alcanza a ver cuando escucha despreocupadamente un éxito por la radio. La música puede sonar libre, ligera, eterna, pero el negocio no lo es para nada, en absoluto. El negocio tiene dueño con nombre y apellido, tiene registros, tiene porcentajes calculados al detalle, tiene autorizaciones, contratos, licencias, derechos de toda clase. Y cuando el nombre Bronco empezó a generar dinero mucho más allá de los bailes, más allá de los discos, más allá de las giras agotadoras, ese nombre dejó de ser una simple palabra escrita. Se convirtió en una llave maestra,
Quien controlaba la llave, controlaba la puerta. Y quien controlaba la puerta decidía, con un solo gesto, quién entraba y quién se quedaba afuera, en la calle. Durante años y años, el público vio a Bronco como una hermandad inquebrantable. 4 hombres sobre las tablas, botas, melenas, bigotes, baladas románticas que tocaban el alma y una imagen de pueblo que parecía sencillamente imposible de romper. Pero detrás de esa estampa idealizada, según la disputa que años más tarde saldría a la luz pública, se estaba formando una diferencia brutal, abismal, entre lo que algunos creían haber levantado juntos, codo con codo, y lo que los papeles realmente podían reconocer y respaldar. El nombre. Guárdate esa palabra, porque pesa mucho, porque el nombre Bronco fue al mismo tiempo una bendición enorme y también una maldición silenciosa. En algún punto del camino, los problemas en torno a la marca obligaron al grupo a moverse, a la fuerza, bajo otra identidad distinta. El Gigante de América. Para el público desprevenido, aquello fue una etapa más, una simple adaptación, una manera ingeniosa de seguir cantando a pesar de los obstáculos legales. Pero para quienes estaban adentro, viviéndolo, eso dejaba flotando en el aire una pregunta más grande que cualquier canción. Si el nombre podía perderse, recuperarse, administrarse y explotarse comercialmente como un objeto, entonces, ¿quién tenía de verdad, en el fondo, el control absoluto de Bronco? En 2017, cuando el grupo finalmente volvió a usar el nombre que lo había vuelto inmortal, muchísimos fanáticos sintieron en el pecho que algo se reparaba, que volvía a su sitio. Parecía un regreso a casa después de un largo exilio. Parecía un acto de justicia merecida para una historia popular que nunca debió, en primer lugar, separarse de su propio título. Pero por debajo de toda esa celebración ruidosa, el conflicto de fondo seguía respirando, vivo, latiendo. Porque recuperar un nombre no significa, ni de lejos, repartir su poder. No significa abrir las cuentas de par en par para que todos las vean. No significa reconocer todos y cada uno de los derechos que cada integrante cree haberse ganado con años de sudor y sacrificio. La cuenta nunca cuadró. Y no cuadró porque, según la versión de Ramiro, su realidad empezó a sentirse cada vez más alejada, más distante, de aquella idea original y luminosa de socio, compañero y compadre. Lo que sobre el escenario, bajo las luces, parecía igualdad entre hermanos, en el fondo, en la sombra, podía estar funcionando como pura jerarquía vertical. Uno cantaba al frente, recibiendo los reflectores. Otro sostenía el sonido desde atrás. Otros mantenían viva la leyenda con su esfuerzo. Pero el negocio, ese animal frío que no aplaude ni llora ni se conmueve, parecía moverse en una dirección completamente distinta a la de los sentimientos. Ahí está, justamente ahí, la crueldad más honda de esta historia. La traición más dolorosa no siempre llega con un portazo estruendoso que todos escuchan. A veces llega callada, con una carpeta que se cierra suavemente, con una llamada telefónica que nadie contesta del otro lado, con una explicación prometida que nunca termina de aparecer, con una marca registrada que de pronto, de la noche a la mañana, empieza a pesar más que una amistad de toda una vida, con una existencia entera reducida a una posición menor, secundaria, dentro del mismo imperio que tú con tus manos ayudaste a levantar desde los cimientos. Bronco seguía sonando en todas partes. La gente seguía bailando feliz. Las canciones seguían más vivas que nunca en la memoria colectiva, pero algo por debajo de la superficie ya estaba podrido, descomponiéndose. El acordeón seguía tocando, sí, fiel como siempre, pero detrás de cada nota empezaba a escucharse, si uno ponía atención, otra cosa. Una pregunta incómoda, una sospecha creciente, una grieta que se ensanchaba. ¿De quién era realmente Bronco? Cuando el nombre Bronco volvió a pesar como el oro puro, la amistad empezó a pesar menos que una factura cualquiera, y fue justo ahí donde la herida dejó de ser invisible para hacerse evidente. Porque una cosa es sospechar vagamente que algo no termina de cuadrar, sentirlo apenas en la boca del estómago, comentarlo a media voz con alguien de confianza, tragarse la duda durante años enteros,
con tal de no romper a la familia, de no hacer olas. Y otra cosa muy diferente, mucho más dura, es mirar de frente, con los ojos bien abiertos, los depósitos bancarios, mirar las giras llenas, mirar los escenarios a reventar de gente, mirar las cifras millonarias que se movían alrededor del grupo y entender de golpe, como un puñetazo, que la vida que entregaste completa no estaba regresando a ti en la misma proporción justa. Para finales de la década de 2010, Bronco ya no era ni la sombra de aquel grupo polvoriento de Apodaca que tocaba donde se podía, por unos pesos. Era una maquinaria bien aceitada, una marca viva y rentable, un monstruo de nostalgia capaz de abarrotar plazas enteras, de vender boletos por montones en cuestión de horas, de encender recuerdos dormidos y de mover dinero cada vez que sonaban los primeros acordes reconocibles. Cada presentación podía representar más de 1.000.000 de pesos, según los reportes que se difundieron en torno a la disputa. Más de 1.000.000 de pesos por una sola noche de trabajo. Una noche de luces, de sonido profesional, de técnicos corriendo, de promotores, de músicos, de transporte, de hoteles, de contratos firmados y de cuentas que, al final del día, alguien tenía que sentarse a repartir. Pero ahí estaba justamente el problema, el nudo de todo, repartir. Porque según la versión de Ramiro Delgado, lo que efectivamente llegaba a sus manos al final no reflejaba ni de lejos, ni por asomo, lo que Bronco generaba allá afuera, en la taquilla. El público veía a un grupo entero, unido. Veía hombres que habían envejecido juntos, lado a lado, bajo el mismo nombre glorioso. Veía una leyenda compartida por todos por igual. Pero Ramiro empezó a sentir, cada vez con más fuerza, que dentro de esa leyenda su lugar se iba achicando, encogiendo, como si el tiempo invertido no contara para nada, como si el acordeón que había sostenido tantísimas canciones a lo largo de los años pudiera reducirse fríamente a una cantidad fija, cerrada, sin memoria, sin historia detrás. Piénsalo un instante, de verdad. 40 años de carretera, 40 años de cansancio acumulado, 40 años cargando un instrumento pesado sobre el cuerpo, repitiendo canciones hasta que el brazo doliera de verdad, hasta que la espalda reclamara a gritos descanso, hasta que la madrugada se volviera una rutina más, ya sin asombro. Y de repente, al mirar con detenimiento la estructura económica del grupo, sentir en carne propia que ya no eras socio de una historia compartida, sino apenas un nombre más anotado dentro de una nómina mensual. Eso no rompe nada más el bolsillo, no es solo cuestión de dinero. Eso rompe algo mucho más íntimo, la dignidad de un hombre. La cuenta nunca cuadró, y no cuadraba porque el negocio de Bronco ya hacía muchísimo tiempo que no se limitaba al escenario y a la taquilla. Estaban los conciertos, sí, pero también estaban los discos, estaban las regalías que llegaban gota a gota, estaban los derechos de imagen, estaban los proyectos derivados de toda clase, estaba la serie biográfica que en 2019 volvió a colocar la historia completa del grupo frente a millones de ojos atentos, convirtiendo cicatrices íntimas y privadas en jugoso producto de televisión. Cada recuerdo podía explotarse comercialmente. Cada época del grupo podía venderse de nuevo. Cada dolor pasado podía transformarse en contenido rentable. Pero según las quejas que después salieron a flote públicamente, no todos los que habían construido esa memoria con su esfuerzo sentían que estaban siendo reconocidos en igual medida, con justicia. Ahí aparece la parte más amarga, la más venenosa de todo este pacto roto. No fue solamente el dinero, las cifras. Fue, sobre todo, la sensación de que las puertas se cerraban de golpe, en las narices, cada vez que Ramiro se atrevía a pedir un poco de claridad. Según los reportes, cuando intentó revisar las cuentas a fondo, cuando quiso comprender los movimientos del dinero, cuando buscó respuestas a través de especialistas y contadores, lo que encontró del otro lado fue silencio espeso, distancia fría, evasivas constantes. No una explicación limpia y transparente. No una mesa abierta para el diálogo sincero. No una conversación franca de hombre a hombre entre quienes habían compartido media vida juntos en la carretera. Solo un muro alto, infranqueable. Y los muros también hablan.
a su manera. Hablan claro cuando una llamada se queda sin respuesta una y otra vez. Hablan cuando una cuenta no se explica por más que se pida. Hablan cuando una simple petición de auditoría se vuelve, de pronto, una molestia incómoda para todos. Hablan, y muy fuerte, cuando alguien que durante años se creyó compañero y hermano empieza a ser tratado abiertamente como un problema que estorba. Porque en ese punto del camino, el conflicto ya no era un simple malentendido pasajero entre músicos. Era, ni más ni menos, una estructura de poder defendiendo su centro a como diera lugar, con uñas y dientes. Lupe, por su parte, sostuvo siempre una versión bien distinta ante la prensa que preguntaba. Negó rotundamente las acusaciones, defendió con firmeza su postura, insistió una y otra vez en que la historia entera de Bronco no podía ni debía reducirse a la inconformidad de un solo integrante resentido. Pero el daño, para entonces, ya estaba hecho, ya estaba consumado. Porque cuando una hermandad llega al extremo de necesitar contadores, abogados y declaraciones públicas frente a micrófonos para poder explicarse a sí misma, esa hermandad, en el fondo, ya no está viva. Lo único que queda de ella es su cadáver, maquillado y decorado con las luces brillantes del escenario. Y mientras el público inocente seguía coreando canciones de amor con lágrimas en los ojos, detrás del telón se iba acumulando, callada, una violencia mucho más sutil y silenciosa. No la violencia de los golpes y los gritos, no, sino la violencia de las cifras opacas que nadie aclara. La violencia de sentirse poco a poco borrado de una mesa donde antes, con orgullo, creías tener una silla reservada con tu nombre. La violencia de escuchar tu propio acordeón, tu propio sonido, en una historia que ahora administran y deciden otros sin consultarte. La violencia de descubrir, demasiado tarde, que el aplauso se puede compartir generosamente entre todos, pero el control del negocio, no, jamás. Eso fue exactamente lo que terminó convirtiendo el pacto original, tan limpio, en algo sucio y turbio. No porque estuviera escrito con sangre en un papel, sino porque parecía escrito con puro desgaste lento, con años acumulados de roce, con confianza usada y abusada hasta romperse por completo, con una amistad entrañable convertida finalmente en un frío expediente legal, con un compadre mirando desde la calle, desde afuera, como el imperio que él mismo ayudó a levantar piedra por piedra seguía funcionando sin detenerse ni un solo segundo por él. Bronco seguía vivo y rugiente para el público de afuera, pero por dentro, en sus entrañas, algo esencial ya se estaba muriendo sin remedio. El 1 de marzo de 2019, en Brownsville, Texas, la historia finalmente dejó de esconderse cómodamente detrás de las canciones. Afuera, frente al escenario, el público seguía creyendo en Bronco como se cree, con fe ciega, en esas cosas que te acompañan fielmente una vida entera. Una boda, una feria de pueblo, una madrugada de cantina, una canción sonando en la radio del camión, mientras alguien regresa a casa, molido de cansancio tras un día largo. Para ellos, para esa gente, Bronco seguía siendo exactamente eso. Memoria, pueblo, nostalgia pura, fiesta. Pero detrás del escenario, lejos del calor de los aplausos, había un hombre llegando peligrosamente al límite de su cuerpo y de su paciencia. Ramiro Delgado ya no era, ni por asomo, aquel músico joven y lleno de energía capaz de cargar el acordeón como si el pesado instrumento fuera una extensión natural y ligera de sus propios brazos. Los años pesan, vaya que pesan. La carretera interminable pesa. Las noches en vela, una tras otra, pesan en el cuerpo y en el alma. Y cuando un hombre se pasa décadas enteras repitiendo el mismo ritual mecánico de escenario, sonrisa fingida, sudor, maleta, hotel anónimo y otro escenario más al día siguiente, el cuerpo termina, tarde o temprano, cobrándole con intereses todo aquello que la fama nunca le pagó de verdad. Aquella noche en particular, según las versiones que después circularon sobre la ruptura, Ramiro enfrentaba una seria crisis de salud relacionada directamente con su presión arterial descontrolada. No era solamente cansancio acumulado de la gira, no. Era el cuerpo mismo avisando,
a su manera desesperada, que algo se estaba rompiendo peligrosamente por dentro. Y eso es lo más cruel, lo más despiadado de toda esta escena, porque mientras el organismo agotado de Ramiro pedía a gritos una pausa, un respiro, la maquinaria implacable de Bronco simplemente no sabía, no podía detenerse. El show debía seguir, y seguía. Las luces seguían encendidas, los músicos seguían tocando, la marca seguía operando. Ese monstruo enorme que durante años y años había sido alimentado con canciones, giras, contratos y nostalgia, no se detenía ni se conmovía por el dolor físico de un solo hombre. Para el público de afuera, una ausencia cualquiera podía explicarse después con alguna excusa creíble. Para el negocio frío, una pieza gastada simplemente podía reemplazarse por otra. Pero para Ramiro, lo que ocurrió esa noche concreta no fue, ni de lejos, una simple diferencia laboral más. Fue la confirmación definitiva, dolorosa, de algo que venía sintiendo en silencio desde hacía muchísimo tiempo. El lugar que él creyó suyo, ganado a pulso, dentro de Bronco ya no existía como lo recordaba. Piénsalo un momento, con cuidado. No se trataba de perder un concierto cualquiera de tantos. Se trataba de perder una vida entera construida. No era simplemente salir de una gira más. Era salir, expulsado, de una familia. No era discutir acaloradamente por una sola noche complicada. Era entender, de golpe y porrazo, que 4 décadas completas de carretera, de sacrificio, podían terminar reducidas a un trámite frío y burocrático, a una separación seca y sin alma, a una escena despojada de cualquier abrazo de despedida, sin una pausa, sin la humanidad mínima suficiente para sostener con dignidad aquello que alguna vez, con orgullo, se llamó compadrazgo. Brownsville no fue, en realidad, el inicio del problema. No. Brownsville fue el punto exacto, el momento preciso donde la grieta que venía abriéndose hacía años se reventó de par en par justo frente al propio cuerpo enfermo de Ramiro. Detrás de esa noche quedaban años enteros de dudas calladas, de cuentas que no convencían a nadie, de reclamos legítimos que jamás encontraban una respuesta clara, de una sensación que iba creciendo lenta pero imparable, la de haber pasado de ser el alma emocional viva de una leyenda a ser apenas un elemento incómodo y molesto dentro de un sistema que ya no toleraba ni una sola pregunta inconveniente. La cuenta nunca cuadró. Y aquella noche, esa frase repetida dejó por fin de ser una simple sospecha vaga para convertirse, sin vuelta atrás, en una herida abierta y sangrante. Después de todo aquello, vino el silencio, por supuesto. Pero no se trató de ese silencio hermoso y respetuoso que se forma naturalmente cuando termina una gran canción y el público entero contiene la respiración justo un segundo antes de estallar en aplausos atronadores. No, este fue otro silencio muy distinto, de otra naturaleza. El silencio pesado del abandono. El silencio de las llamadas telefónicas que ya no reconstruyen ni reparan absolutamente nada. El silencio de los camerinos donde antes había bromas, risas, planes para el futuro, confianza compartida y donde ahora solo quedaba distancia helada. El silencio amargo de un hombre que descubre, atónito, que la música puede seguir sonando perfectamente sin él, aunque su historia personal entera haya sido expulsada sin contemplaciones del escenario. En los días que siguieron a aquella noche, la ausencia notoria de Ramiro empezó a hablar por él, sin necesidad de palabras. Bronco continuó su marcha, imperturbable. El nombre siguió apareciendo grande en los carteles. Los conciertos no se detuvieron ni un fin de semana. La maquinaria volvió a encenderse puntual como si absolutamente nada hubiera pasado. Y ahí está, precisamente, la parte más dolorosa de todo. Porque el público de afuera muchas veces no alcanza siquiera a ver el momento exacto en que se rompe para siempre una hermandad. Solo se fija en lo evidente, en si la canción empieza puntual a tiempo, en si la voz entra dónde y cuándo debe entrar, en si el acorde suena más o menos parecido al de siempre. Pero detrás de esa continuidad aparente y tranquilizadora, algo ya había muerto del todo. La ausencia de Ramiro apareció después, ante todos,
como una señal imposible de seguir ignorando. Ya no era un simple rumor pequeño que corría de boca en boca. Ya no era una molestia interna guardada entre cuatro paredes. Ramiro no estaba, y punto final. Y cuando un hombre que durante décadas había sido parte esencial e inconfundible del sonido de toda una leyenda, desaparece así, de golpe y sin explicación, ese vacío que deja también se siente en el aire, pesa. Aunque suene otro instrumento en su lugar, aunque la banda siga adelante sin tropezar, aunque las luces sigan brillando intensas, hay ausencias que, contra toda lógica, hacen ruido. Aquella ruptura no fue para nada un simple portazo cualquiera, de esos que se olvidan. Fue, más bien, una mutilación emocional en toda regla, una entrañable historia de compadres convertida fríamente en expediente judicial, una vida completa de escenario transformada de pronto en disputa legal, un acordeón arrancado y separado a la fuerza del mismo nombre que él ayudó a levantar con su talento. Y desde ese momento exacto, Bronco ya no pudo volver a ser únicamente, inocentemente, una canción popular más. Se convirtió también, para siempre, en una pregunta incómoda que se quedó flotando pesada en el aire. ¿Cuánto vale realmente la lealtad de toda una vida cuando el negocio, frío, ya decidió por su cuenta seguir caminando sin ti? Cuando las luces de Brownsville finalmente se apagaron aquella noche, ya no quedaba mucho que pudiera salvarse con palabras bonitas y buenas intenciones. La música podía seguir sonando. Sí, el público podía seguir comprando boletos con entusiasmo. El nombre Bronco podía seguir brillando luminoso en las marquesinas, en las entrevistas de radio y en los programas de televisión. Pero entre Ramiro Delgado y Lupe Esparza, según las versiones que salieron a flote después, ya no quedaba siquiera una conversación pendiente, una charla por tener. Quedaba algo mucho más frío, más pesado, más peligroso entre los dos. Papeles. Pura burocracia. Porque cuando un compadre deja de escuchar al otro, el idioma que viene a continuación ya no es, ni puede ser, el cálido idioma de la amistad. Es, fríamente, el idioma de los abogados. Y eso fue exactamente, sin más, lo que terminó convirtiendo una herida íntima y privada en una guerra abierta y pública. El 20 de septiembre de 2019, en pleno Monterrey, Ramiro apareció frente a la prensa reunida, acompañado de cerca por el abogado Javier Navarro. Aquello ya no era para nada una escena musical. No había acordeón sobre el pecho. No había luces de concierto. No había gritos eufóricos de fanáticos pidiendo otra canción más. Había, en cambio, cámaras de televisión, micrófonos, carpetas llenas de documentos, rostros serios y tensos, y una cifra capaz de hacer temblar de golpe cualquier escenario. 300 millones de pesos. Guarda bien, muy bien, esa cantidad descomunal en la mente. No la guardes como un número vacío y abstracto, no como una simple exageración inflada de los titulares amarillistas. Guárdala como el símbolo concentrado de todo aquello que Ramiro aseguraba, con firmeza, que no le había sido reconocido ni pagado durante años enteros de trabajo. Conciertos, discos, giras agotadoras, derechos, imagen, proyectos derivados de toda índole. La historia completa de Bronco, de principio a fin, convertida de pronto en una disputa legal de proporciones verdaderamente brutales. Y ahí, frente a todo el país que miraba expectante, el mismo acordeón que durante décadas había acompañado dulces canciones de amor, quedó ligado para siempre a otra música mucho más amarga y áspera, la música seca, cortante y sin melodía de una demanda millonaria. Según lo que se difundió ampliamente en los medios de la época, la estrategia legal buscaba bastante más que solo dinero. Buscaba frenar en seco el flujo económico del grupo, revisar las cuentas hasta el último centavo, exigir transparencia total, sacar a plena luz del día todo lo que durante años había vivido cómodamente refugiado en la sombra. Porque cuando alguien siente, en lo más hondo, que la cuenta nunca cuadró, ya no le basta con escuchar promesas vagas y palmadas en la espalda. Quiere ver números reales, quiere ver documentos firmados, quiere saber con exactitud por dónde entró cada peso del dinero,
¿Por dónde exactamente salió? ¿Quién lo autorizó con su firma? ¿Quién lo cobró? ¿Quién tomó la decisión final? Y ahí, la historia de Bronco cambió de escenario de manera definitiva, para siempre. Ya no era Apodaca polvorienta, ya no era Agua Fría, ya no era el México popular y entrañable cantando a coro desde la pura memoria del corazón. Era Monterrey, año 2019, con un conflicto crudo que exponía sin piedad el lado más incómodo y oscuro del espectáculo. Ese momento doloroso en que la tierna nostalgia se convierte fríamente en expediente y la hermandad de años se empieza a medir, fríamente, con facturas y recibos. Piénsalo un instante, de verdad. Durante décadas completas, el público creyó con toda su alma estar contemplando a una verdadera familia musical unida. Pero en aquella conferencia de prensa lo que de pronto apareció ante todos fue otra cosa muy distinta y descarnada. Una estructura empresarial, una disputa por dinero, una acusación seria de desequilibrio entre lo que se mostraba ante las cámaras y lo que en realidad se repartía a puerta cerrada. Por un lado estaba Ramiro, presentándose ante el país como un hombre que había entregado su vida entera, sin reservas, a un sonido, y que ahora buscaba con justicia que esa vida tuviera un valor legal reconocido, y no solamente un valor sentimental que nadie le discutía. Del otro lado, distante, Lupe mantenía con firmeza su propia versión de los hechos. Negaba el peso de las graves acusaciones y defendía la continuidad de Bronco como una historia que, según su postura, no podía ni debía depender de la inconformidad de una sola persona. Dos relatos enfrentados, dos memorias distintas, dos verdades chocando de frente bajo un mismo nombre compartido. Y el nombre, claro, era el verdadero botín emocional de toda esta batalla legal, porque Bronco nunca fue una marca cualquiera, fría. Era la infancia entera de muchos. Era la juventud perdida de otros. Era el baile de los padres en su época. Era la fiesta del pueblo cada año. Era el casete viejo guardado con cariño en la guantera. Era la canción exacta que sonaba justo cuando alguien se enamoraba perdidamente o cuando alguien se despedía para siempre. Pero para quienes estaban adentro, manejando las cosas, ese nombre tan querido también era, ante todo, negocio puro. Un negocio jugoso con giras, con derechos, con promoción, con televisión y con una bioserie estrenada en 2019 que volvió a convertir la vida íntima del grupo en rentable producto narrativo para vender. La misma historia conmovedora que el público de afuera veía con lágrimas sinceras en los ojos podía generar, al mismo tiempo, en otra mesa, nuevas y filosas preguntas sobre quién tenía verdadero derecho legal a cobrar por ella. La cuenta nunca cuadró. Y cada vez que esa frase regresa, insistente, duele un poco más en el pecho, porque no habla únicamente de dinero perdido. Habla, sobre todo, de confianza quebrada para siempre. Habla de años enteros en los que tal vez nadie quiso revisar demasiado a fondo las cosas, con tal de no romper la frágil ilusión de una amistad. Una amistad que pudo haber terminado dignamente, en privado, sentados en una mesa, pero que en cambio terminó frente a las cámaras encendidas y los flashes. Habla de un compadre que ya no buscó consuelo ni reconciliación, sino fría defensa legal. De una banda entera que cantaba bonito sobre dejar huellas imborrables, pero que no pudo, irónicamente, borrar la más profunda de todas sus huellas. La huella imborrable de la sospecha. La guerra de los 300 millones no fue, al final, solamente una demanda más metida en un juzgado. Fue, en realidad, el funeral público y multitudinario de una hermandad que parecía eterna. Fue el momento exacto en que Bronco dejó para siempre de ser una historia contada únicamente con canciones de amor y empezó a contarse también, inevitablemente, con abogados de por medio, con comunicados oficiales redactados con cuidado, con versiones abiertamente opuestas y con un país entero mirando, atónito y triste, como una leyenda popular tan querida se partía lentamente por dentro. Y cuando una leyenda se rompe de esa manera tan pública y dolorosa, ya no importa demasiado cuántas veces vuelva a sonar alegre en la radio. Algo, en lo profundo, queda manchado para siempre, sin remedio.
Después de los famosos 300 millones, ya no quedaba el menor lugar para seguir fingiendo, frente a nadie, que todo aquello había sido un simple malentendido pasajero. La herida ya había salido del camerino íntimo, había cruzado abiertamente los pasillos ruidosos de la prensa, había llegado de lleno hasta los abogados, hasta las cámaras, hasta esas frías mesas de negociación donde ya nadie se habla con cariño ni con respeto, sino con gruesos expedientes en la mano. Y cuando una amistad de tantos años llega a ese punto sin retorno, aunque después alguien sonría amablemente frente a la televisión, aunque suene de fondo una vieja canción de las de antes, aunque el público entero se ponga de pie emocionado para aplaudir, algo ya está muerto y bien muerto por dentro. Lo más duro de toda esta historia, al final, no fue ni siquiera la demanda en sí, con todos sus ceros. Lo más duro, lo que de verdad cala hondo, fue la filosofía amarga que quedó flotando en el aire después de ella. Esa idea fría, brutal, descarnada, repetida en plena tormenta del conflicto, de que dentro de los grupos musicales no siempre existe, ni de lejos, la entrañable amistad que el público de afuera se imagina ingenuamente. Piénsalo un momento, con honestidad. Durante años y años, millones de personas habían mirado a Bronco como a una familia de verdad, no como una empresa con socios, no como una fría estructura de poder con jerarquías, una familia, así de simple. Hombres que venían todos desde muy abajo, que habían dormido juntos incómodos en la carretera, que habían compartido el mismo sudor, la misma hambre, los mismos escenarios diminutos al principio, los triunfos enormes después, las tragedias inevitables, los aplausos y también los silencios incómodos. Pero la industria del espectáculo no perdona, jamás, la inocencia ni la ingenuidad. La industria toma la emoción pura y la convierte en producto vendible. Convierte el recuerdo querido en gira lucrativa. Convierte la tierna nostalgia en boleto vendido al doble. Convierte una canción que nació humilde del pueblo en una marca registrada que hay que administrar, proteger legalmente, explotar al máximo. Y cuando todo eso ocurre, el compañero que antes era un hermano del alma puede empezar de pronto a verse, peligrosamente, como un riesgo financiero, como un reclamo molesto e incómodo, como un problema a resolver, como una pieza vieja y cansada dentro de una maquinaria que quiere a toda costa seguir girando sin parar, aunque alguien quede tirado y olvidado a un costado del camino. Ramiro Delgado descubrió esa amarga verdad demasiado tarde, cuando ya no había vuelta atrás. No la descubrió cuando era joven y fuerte, no cuando el acordeón todavía se sentía liviano y alegre entre sus manos hábiles, no cuando el grupo entero subía como cohete imparable por todo México y media Sudamérica. La descubrió mucho después, justo después de haber entregado décadas completas de su existencia. Después de que el cuerpo, traidor, empezara a pasarle la dolorosa factura, después de que la presión alta, el dolor punzante en el brazo, el cansancio infinito y las dudas económicas se mezclaran todas, revueltas, en una sola sensación profundamente amarga. Salir de Bronco, para él, no era para nada salir de un simple trabajo más. Era salir, expulsado a la fuerza, de una identidad completa. De quién era él en el mundo. Porque Ramiro no solamente tocaba el acordeón dentro de Bronco. Ramiro era él mismo, una parte viva e inseparable del sonido que el público entero reconocía sin necesidad siquiera de pensarlo. Su acordeón estaba metido a fondo en la memoria colectiva de la gente como si fuera una voz más, un integrante más. Y eso es justamente lo más cruel, lo más injusto de todo el asunto. Hay aportes que sencillamente no caben, no entran en una fría nómina mensual. Hay años de entrega que no se pueden medir ni reducir a un simple depósito bancario. Hay lealtades profundas que no sobreviven, que se mueren. Cuando alguien con poder decide fríamente que el negocio pesa más, mucho más, que el compadre de toda la vida. Del otro lado de la disputa, Lupe siguió firme de pie, sosteniendo en alto el nombre de Bronco. El escenario no se apagó nunca por aquello. Las luces no dejaron de encenderse, puntuales,
cada noche de concierto. El público leal siguió cantando a todo pulmón las viejas canciones. El aparato entero siguió funcionando sin parar, engrasado. Y ahí está, condensada, la imagen más dolorosa y elocuente de toda esta historia. Un hombre que continúa, firme, sosteniendo el nombre desde el centro mismo, iluminado, de la escena, mientras el otro hombre queda afuera, en la sombra, mirando en silencio cómo la misma historia que él ayudó a levantar con sus manos sigue caminando, indiferente, sin él. La cuenta nunca cuadró. Y a estas alturas del relato, esa frase repetida ya no habla solamente de dinero perdido, de pesos. Habla, sobre todo, de vida entregada, de tiempo invertido, de cariño dado, de respeto merecido, de todas esas cosas intangibles que un juez con su mazo puede escuchar atentamente, pero que no siempre, casi nunca, puede reparar de verdad. Una demanda judicial puede exigir documentos, puede pedir números detallados, puede revisar contratos viejos hasta el último renglón impreso, pero no puede, por más que quiera, devolverle a nadie una sola madrugada perdida en la carretera. No puede reconstruir desde cero una confianza ya rota en 1000 pedazos. No puede volver a poner en su sitio sagrado una palabra tan mexicana, tan íntima, tan profundamente cargada de promesa y de historia como lo es la palabra compadre. Bronco quedó marcado a fuego, para siempre, por esa ruptura. Y no porque sus canciones queridas dejaran de sonar en algún momento. Al contrario, siguieron sonando fuerte, año tras año. Y quizás, irónicamente, justo por eso duele todavía más, porque a veces las canciones inmortales sobreviven mucho mejor, mucho más tiempo, que los propios hombres de carne y hueso que las hicieron posibles con su talento. La gente sigue bailándolas, recuerda viejos tiempos, canta a coro, sonríe feliz, pero detrás de cada acorde reconocible queda flotando una sombra invisible, la sombra triste de una amistad de años que no resistió la prueba del dinero, la sombra oscura de una marca que terminó devorando, sin piedad, a su propia familia fundadora. Y cuando una hermandad muere de esa manera tan silenciosa, no hace estruendo de explosión que todos escuchan. Hace, más bien, un ruido apenas perceptible de acordeón apagándose lentamente, nota tras nota, hasta el silencio total. Después de todo lo dicho, lo que verdaderamente queda de Bronco no se puede medir solamente en discos vendidos por millones, ni en plazas enormes llenas a reventar, ni en canciones que siguen sonando puntuales cuando la madrugada se pone triste y melancólica. Lo que de verdad queda, lo importante, es una pregunta mucho más incómoda y difícil de responder. ¿De qué sirve al final conquistar al público entero del mundo si en el camino terminas rompiéndole la mano a quien, lealmente, te ayudó a levantar ese mismo escenario donde brillas? Más de 40 años de entrega, una vida humana completa, carreteras interminables bajo el sol, ferias de pueblo, palenques, hoteles anónimos, camerinos fríos, aplausos atronadores que parecían no tener fin nunca, y noches donde el cansancio era tan inmenso que el cuerpo apenas obedecía las órdenes. Ramiro Delgado entregó absolutamente todo eso, sin guardarse nada, a una historia que el público entero conoció y amó bajo el nombre de Bronco. Pero al final del camino, según su propia versión dolida de los hechos y según las disputas legales que estallaron con fuerza en 2019, terminó peleando ya no solamente por dinero, por las cifras, sino por algo mucho más profundo y humano: el derecho elemental a no ser borrado, tachado, de su propia memoria, de su propia historia. 300 millones de pesos. Ese número escandaloso quedó flotando como una espesa nube negra y permanente sobre el nombre glorioso del grupo, pero el verdadero precio de todo aquello jamás estuvo completo, contenido, dentro de esa fría cifra, porque hay cosas que sencillamente no entran, no caben, en una demanda judicial. No entra ahí el recuerdo del primer escenario pequeño y humilde, no entra el primer viaje largo sin dormir, no entra el dolor sordo del brazo después de tocar el acordeón durante décadas enteras, no entra la humillación silenciosa de sentirse reducido, minimizado, dentro de una historia que alguna vez, con ilusión, pareció compartida entre todos por igual.
No entra, sobre todo, la palabra compadre, cuando ya, tristemente, perdió por completo todo su calor humano. Piénsalo un momento, con calma, para cerrar. El hombre del acordeón, el mismo músico que durante décadas enteras acompañó fielmente la nostalgia de millones de personas anónimas, intentando ahora, ya mayor, encontrar una nueva y distinta forma de servir a los demás después de haber sido partido en dos, cruelmente, por su propia historia. Tal vez no era, hay que decirlo, una redención perfecta y limpia. Tal vez aquello no borraba ni reparaba absolutamente nada de lo perdido, pero sí era, sin duda, una manera digna de afirmar en voz alta que una persona no se acaba, no termina, cuando la sacan a la fuerza de una marca. Y ese, precisamente, es el golpe final, la moraleja amarga de toda esta historia. El verdadero legado de un hombre no está nunca en controlar un nombre comercial. No está en aparecer siempre al centro de la fotografía oficial. No está en seguir cantando bajo los reflectores, mientras otros, los olvidados, quedan en el más absoluto silencio. El legado verdadero, el que perdura, está enteramente en la forma humana en que tratas a quienes estuvieron contigo, leales, antes de que el mundo entero te aplaudiera de pie. Porque una canción hermosa puede sobrevivir 40 años o más, una marca rentable puede sobrevivir incluso a una demanda millonaria, un escenario puede volver a llenarse de gente una y otra vez, sí, pero una amistad sincera que ha sido traicionada deja siempre una huella profunda, indeleble, que ningún reflector, por más potente y brillante que sea, podrá nunca, jamás, llegar a borrar del todo.